Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy la doctora Claudia Gutiérrez Almerón y el tema que me toca presentar es el dolor en la piel. Cuando un paciente llega y nos dice, doctor, tengo un dolor en la piel, no sé específicamente cómo decírselo, pero me duele la piel. ¿Es posible esto? Entonces vamos a hablar qué tan posible es esto y las dermatosis o los problemas en la piel que pueden presentar este tipo de dolor. Agradezco la invitación y empezamos. Si vamos a un censo de la consulta externa, vamos a ver que en cuestión de consulta general, si nosotros hacemos una estadística, vamos a ver que esta se va a dirigir que el problema dermatológico se puede llegar a encontrar entre un 5.5% hasta un 22.5%. ¿Esto por qué puede ser? Puede ser por varias causas. Generalmente la piel es un órgano muy extenso, es el más extenso del organismo y es el que más nos llama la atención, es el más visible, es con el que estamos más expuestos ante la población y cualquier lesión o algo, pues obviamente se nota. No podemos ocultarlo como una gripa o como algún malestar de estómago, alguna situación así, sino que al contrario, mientras más visible, más nos preguntan y obviamente esto es causa de que nos vayan a la consulta. Obviamente el médico de primer contacto pues va a tener las herramientas o debe tener las herramientas para saber diagnosticar y si no, para poderlo dirigir hacia alguna persona, algún especialista que pueda ayudarnos a esto. No necesariamente tiene que ser el dermatólogo, sobre todo en casos de dolor vamos a ver que muchos de estos problemas pueden ir derivados al endocrinólogo o al reumatólogo. Y de estos 60% de los casos se resuelven en el primer contacto. Entonces, puede decirse que hay dermatosis o problemas de la piel que aparte de que se ven, nos duelan. Claro que sí, vamos a hablar de ellos y también podemos hacer incluso una clasificación. Dermatosis que provocan dolor de forma aguda, dermatosis que se acompañan de prurito, que vamos a ver que tiene una vía parecida al dolor, y dermatosis crónicas. Si nosotros hacemos un corte histológico de la piel y vemos hacemos una inmunofluorescencia, o sea, no necesariamente una biopsia, porque en la biopsia sí podemos ver ciertas estructuras, pero no vamos a ver a nivel de receptores cutáneos, vamos a encontrar diferentes tipos de receptores, los cuales nos van a condicionar cierto tipo de estímulos. Entre ellos vamos a tener los receptores que se van a encargar de la presión, de la temperatura e incluso de estímulos dolorosos o que nos puedan causar daño. Obviamente se han descubierto más de 40 neuropéptidos, los cuales se llegan a estar involucrando en todo este tipo de mecanismos por los cuales podemos llegar a detectar un daño, un proceso inflamatorio o un proceso doloroso. Obviamente tenemos todos los ingredientes que vienen por parte del torrente sanguíneo, los cuales nos pueden condicionar una cascada de la inflamación. Y aquí vemos a grandes rasgos cómo se van distribuyendo. Obviamente no todo el organismo llega a sentir de forma similar. Obviamente las zonas más sensibles van a ser las palmas y las plantas, pero nosotros nos basamos más en las palmas. Y generalmente aquí tenemos la distribución de estos receptores y cómo se van a encargar principalmente de manifestarnos síntomas de dolor, calor o frío. Entonces, vamos a encontrar entre nuestras cuestiones que el paciente nos dice, tengo un dolor en la piel, pero tengo este problema. Entonces, vamos a las dermatosis que generalmente se van a acompañar de dolor. En muchos casos son agudos o pueden tender a la cronicidad. Por ejemplo, un líquen plano, puede ser una dermatosis que se va extendiendo de forma crónica y que sí llega a condicionar un dolor que nos puede incapacitar al paciente. Un herpes simple, que generalmente conocemos la variedad oral, pero pues obviamente podemos tener herpes simple diseminado, una erupción varioliforme de Kaposi, que es una variedad del herpes simple que tiende a generalizarse. El herpes zóster en sí, en su etapa aguda, nos va a condicionar un dolor o un tipo de ardor. Y posteriormente, pues hablaremos de la neuralgia posherpética porque esta tiende a ser crónica. Las dermatosis ampollares, las ulceraciones, obviamente cuando tenemos una equimosis, un hematoma a nivel unguial, generalmente en el plato unguial se dan las lesiones más dolorosas, pero generalmente tienden a resolver, salvo que sea alguna tumoración o algo que nos condicione un dolor crónico. Y las quemaduras solares, que en teoría deben ir desapareciendo ya por el uso de filtros solares, la protección solar,
Sin embargo, nunca falta alguien que nos llegue quemado o lastimado en la consulta. Vamos a hablar también de lo que son las dermatosis con prurito. ¿Por qué menciono el prurito? Porque últimamente se había mencionado que el prurito puede ser una sintomatología de dolor en la piel. Algunos autores coinciden en esto, otros consideran que pueden ser dos vías diferentes y que esto nos va a condicionar cierto tipo de condiciones. Lo que es el prurito, o se define como una sensación no placentera que va a inducir el deseo de rascarse. ¿Por qué induce el deseo de rascarse? Por el tipo de mediadores que se van a liberar de acuerdo a estos receptores neuronales, los que habíamos mencionado, y que al momento de rascarnos nos brincamos a lo que es la vía del dolor y se resuelve. El prurito se podría resolver de cierta forma con el dolor, pero pues brincamos del prurito al dolor y del dolor al prurito, ¿no? Va a ser síntoma único de algunas enfermedades sistémicas, entre algunos casos se considera el 10 al 50%, esto muchas veces puede estar relacionado de acuerdo a la gravedad, no tanto a la cronicidad. Muchas veces ya la misma piel, por la misma situación de que tiende a estar con este estímulo, pues la sintomatología va disminuyendo. Y se considera que hay una prevalencia en prurito crónico del 8%. Aquí les pongo las vías del dolor y la del prurito. Si vemos, prácticamente se van a ir lo que es sistema nervioso central por las astas posteriores y van a llegar a la piel. Y aquí tenemos el punto de inflexión. Aquí está la cuestión donde va la vía del dolor. Si se fijan, van compartiendo prácticamente todo y es mínimo la localización. Obviamente, en una van a estar implicados ciertos factores, en cuestión del prurito van a estar más implicados lo que son los neurotransmisores. Si nosotros hacemos una clasificación del tipo de prurito, vamos a ver que puede ser de 4 tipos y nos puede ir orientando generalmente la falla o el origen. Puede ser pruritoceptivo, que va a ser exclusivamente en piel, que acuérdense, neuroreceptores, neuropático, que se va a deber a un defecto en el sistema nervioso periférico, neurogénico, a nivel del sistema nervioso central, y también entramos en una clasificación del prurito psicogénico. Ahora, ¿qué nos puede facilitar o nos puede incrementar o nos puede desencadenar esta lesión? Podemos tener un paciente que tenga una enfermedad crónica. Sin embargo, puede decir, tuve una insuficiencia renal mucho tiempo y apenas estoy empezando con prurito, ¿no? O puedo tener alguna situación y llevo 20 años y hasta ahorita empecé con prurito. Pues que haya otros factores a nivel de la piel, por ejemplo, lo que es la barrera epidérmica que esté dañada o deteriorada. Generalmente cuando una falta de humectación, falta de esta barrera, que no esté este manto ácido, puede condicionar que haya un incremento o se desencadene el prurito. El estrés psicológico y agudo, ya habíamos mencionado que puede ser una causa de psicogénico y que no pueda ir derivando a otro tipo de situación. La sudoración generalmente es irritativa y por per se no puede condicionar un prurito sin tener la piel lastimada. Alteraciones en la microcirculación, esto es mucho más común, sobre todo en el paciente diabético, o también fenómenos de vasoconstricción o vasodilatación. De repente hay gente que nos dice, el prurito se te va a quitar con algo caliente o se te va a quitar con algo frío, y muchas veces puede empeorarlo o si lo puede llegar a quitar, dependiendo del origen. Entre las enfermedades sistémicas que nos pueden condicionar el prurito, vamos a encontrar lo que es la colestasis, una insuficiencia renal crónica que ya habíamos mencionado, sobre todo en esos pacientes que ya llegan a tener algún tipo de terapia como la hemodiálisis. En el paciente con hiper o hipotiroidismo, los cuales vamos a encontrar que el simple hecho de tener alteraciones en la barrera cutánea nos puede condicionar este problema. La colestasis, además de todo el factor del manto ácido, podemos encontrar que la bilirrubina puede condicionar cierto tipo de prurito. La diabetes mellitus, obviamente por el daño a nivel de la vasa nervorum, los síndromes carcinoides, que es algo muy importante, generalmente echamos en muchos casos el prurito como que al balcón psicogénico y no investigamos si hay alguna condición o causa por la cual nos puede desarrollar este tipo de problemas. Y muchas veces nos puede estar incluso manifestando un síndrome paraneoplásico o en sí una neoplasia. La deficiencia de hierro,
y lo que habíamos mencionado, cierto tipo de problemas malignos como una policitemia que pudiera ser secundaria a alguna tumoración, un linfoma de Hodgkin o entre las neoplasias que llegan a condicionar más este tipo de prurito, va a ser el cáncer de pulmón, colon, mama, estómago y próstata. ¿Qué otras dermatosis se van a asociar a prurito? Pero pues si encontramos una causa en piel, pues obviamente lo que es la dermatitis atópica, dermatitis por contacto, la urticaria, la dermatitis seborreica y la dermatitis del área del pañal. Aquí lo importante es recordar que estas pueden tender a la cronicidad. Y puede decir uno, bueno, una dermatitis atópica, el hecho de tratamiento y se quita, ¿no? Recuerden que estos problemas generalmente tienden a ser por oleadas o por temporadas, o que si tenemos el contacto con el alergeno o lo que nos esté condicionando la alergia, obviamente vamos a tener el mismo problema. Y la dermatitis seborreica también se va por de este tipo estacional o incluso cuando ya tenemos alguna terapéutica. Entonces resolvimos a lo mejor una colestasis, pero el paciente nos debuta con una dermatitis seborreica, entonces ya tenemos dos tipos de prurito diferentes. Y ahora sí vamos a hablar de un tema que sí ya involucra lo que es cierto tipo de términos y en los cuales sí podemos encontrar la presencia de un dolor neuropático. Generalmente los dermatólogos nos encanta ver la piel, pero en lo que es el rubro de dolor se nos olvidan cierto tipo de cuestiones, entre ellos pues ver el dolor o ya cuando vemos alguna situación decimos, ah caray, esto no va para acá, esto es de otra cosa y se deriva. Entre los tumores cutáneos que podemos llegar a encontrar en la consulta externa y que obviamente van a involucrar lo que es la distensión de los tejidos y por consiguiente el dolor, vamos a encontrar esta lista. Entre ellas podemos encontrar lesiones malignas y lesiones benignas. Van a encontrar incluso lo que es la endometriosis. Recuerden que la endometriosis y neuromas, clomangiomas y todo esto se llegan a presentar también en mucosas y la piel va a involucrar lo que es piel, mucosas, cabello y uñas. Entonces es importante mencionarlo y tenerlo en consideración. Y aquí tenemos algunas manifestaciones, las cuales pues obviamente el mismo sitio puede condicionar el dolor o la misma distensión o lesión en la misma piel puede condicionar este tipo de dolores. ¿Qué es importante saber del dolor cutáneo? Que vamos a encontrar diferentes datos clínicos, entre ellos van a estar más presentes lo que, o datos clínicos o conceptos clínicos. Entre ellos vamos a encontrar lo que es la alodinia, que va a ser el dolor que se va a despertar por el tacto, ¿sí? Y esto nos orienta también a algún problema a nivel del sistema nervioso periférico, lo que es la aloquiria, que es la estimulación o la presencia de dolor ante estímulos no nocivos. Y esto es más asociado a problemas a nivel sistema nervioso central. La acuadinia, que es por estímulos, por estimular con agua o líquidos, y ya lo que es conocido, lo que es la disestesia, lo que es un dolor desagradable, hiperestesia o parestesia, y la hiperalgesia. Una cosa es alteración de la sensibilidad y algesia es cuestión de dolor. Entre ellos vamos a encontrar lo que es el síndrome disestésico cutáneo. Esto es muy característico en diferentes zonas de la piel, entre ellas ponemos piel cabelluda, el área del calcetín, del pantalón, a nivel de genitales o a nivel de lo que es el rostro. También podemos llegar a encontrar de forma secundaria algún tipo de enfermedades como las que vemos abajo, como diabetes, enfermedad de Sjögren o una arteritis temporal. Sobre todo el síndrome de boca dolorosa, que esto sí se puede llegar a relacionar con este tipo de problemas. Y aquí las características que se va a desarrollar tanto una alodinia como una aloquiria, ¿sí? Entonces es importante considerar este tipo y obviamente derivarlo hacia este tipo de situaciones en los cuales sí se puede dar un manejo multidisciplinario. ¿Qué vamos a encontrar? Este tipo de lesiones en los cuales sí puede haber un enrojecimiento, pero esto puede ser secundario a los tratamientos que se han tratado a los tratamientos que se han aplicado en ese sitio y que pueden condicionarse de manera secundaria una dermatitis por contacto. O lo que mencionábamos, muchas veces empiezan con la sensación de prurito y el modo de rascado va condicionando que esto vaya pigmentándose y nos deje lesiones muy establecidas.
difusas en las cuales no vamos a encontrar otro tipo de síntomas más que lo que refieren, que es un dolor que se llega a presentar por episodios, que está localizado en esas áreas y que se llega a quitar con ciertos factores. La eritromeralgia o es caracterizada por una triada que es el eritema, el dolor en extremidades y el calor. Aquí la característica es una elevación de estos síntomas, sobre todo cuando hay un incremento de temperatura. Y se ha llegado a relacionar una variedad facial que se llama eritroprosofalgia. Aquí generalmente sí vamos a encontrar que sí hay alteraciones a nivel vascular y el tratamiento se da principalmente con ácido acetilsalicílico. Esta eritromeralgia se puede llegar a presentar por temporadas y puede ser de forma de episodios. Y aquí tenemos las lesiones. Generalmente aquí la cuestión es aplicar algo frío también y con eso va a ir resolviendo. Tenemos ahí el esquema de una mano que va presentando este eritema y que al momento de estimularla con algo frío llega a regresar a su coloración normal. También que se llega a presentar en extremidades y se considera que es una dermatosis que se llega a presentar, que es de tipo acral. La notalgia parestésica también la podemos llegar a encontrar muchas veces en la consulta y se considera que hay algún factor hereditario. Generalmente llega a presentarse a nivel de T2, T6 y es característica la presencia de prurito en la parte media de la espalda o en la región escapular. Generalmente es el área donde nos alcanzamos a rascar. Podemos llegar a encontrar diferentes variedades entre lo que es la notalgia o la queralgia en manos, meralgia, que ya habíamos mencionado un poco, que esto llega a ser a niveles de extremidades, y gonalgia, que esto se va a dar principalmente en inglés. Y lo que nos va a dar la pauta clínica, porque uno puede empezar a revisar ya lo mejor al inicio de la patología no vamos a encontrar nada, es por el simple hecho de que no ha habido tanta huella de rascado, pero posteriormente vamos a encontrar una hiperpigmentación residual, la cual incluso se les puede llegar a hacer biopsia y no vamos a encontrar más que la pigmentación que se da secundaria al prurito. Y generalmente se da en áreas difusas, es incómoda, generalmente el paciente incluso en la misma consulta se empieza a rascar y es lo que nos da la pauta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente excluir otro tipo de alteraciones, sobre todo lesiones a nivel medular, y si no hay ninguna situación por ese lado, pues obviamente dejar cierto tipo de tratamiento para evitar el rascado. Y una de las alteraciones que se ha descrito últimamente va a ser la disestesia acral neuropeptidérgica. Esta fue descrita por Torello Tolotti en 1992 y va a estar caracterizado por un prurito y se puede encontrar además dolor de forma crónica en extremidades. Aquí sí se llegó a documentar incluso con pacientes que al momento de hacer una biopsia en inmunofluorescencia directa podemos llegar a encontrar neuropéptidos. Y una de las partes de los tratamientos, que ya también vamos a hablar de forma más rápida, porque esto ya es harina de otro costal, así como también podemos llegar a mencionar dolor tipo COVID en piel, que también se va a mencionar en otro tipo de plática, es el uso de capsaicina tópica al 0.25%. Otra de las entidades, pues obviamente habíamos mencionado lo que es el herpes zóster y lo que es la neuropatía posherpética. Aquí obviamente pues estamos hablando de la neuropatía y que va a estar condicionada secundaria a lo que es el virus de varicela zóster, que esto va a ser mucho más frecuente cuando hay una inmunidad alterada a nivel celular. Es frecuente en los adultos, sin embargo tenemos casos de niños. Sin embargo, aquí la característica es que en el paciente adulto, mientras más sea la edad, obviamente tiende a ser un poco más dolorosa. Curiosamente, en el paciente pediátrico es difícil o en casos muy raros encontrar la presencia de dolor crónico. Y generalmente, si vemos la presencia en la gráfica, vamos a ver que a mayor edad va a ser mucho más frecuente. Obviamente, pues se da la varicela, debemos tener una primoinfección con varicela y que haya una reactivación, no necesariamente es estar expuesto nuevamente al virus, sino recordar que este tipo de virus tiene cierto grado de latencia en los nervios y en el momento en que encuentra el factor para reactivarse, sea una infección, sea una baja de defensas, sea una fiebre, puede llegar a desarrollarse. Y obviamente vamos a encontrar también alteración en ganglios raquídeos posteriores y los ganglios sensitivos de los pares craneales.
La neuralgia herpética en sí, ya vamos a hablar que esto sí llega a afectar en 10 a 15% de los casos en los pacientes que tienen o desarrollan un herpes zóster, y aquí la característica es que va a ser un dolor crónico posterior a las lesiones cutáneas. Esto es 30 días después de haber desaparecido las lesiones, o que ya se llega a presentar 3 meses después de la salida del episodio agudo. Esto es mucho más frecuente, pues obviamente hay pacientes que son mucho más sensibles, sobre todo los pacientes diabéticos, o que tengan o que sean seropositivos, y lo que hemos mencionado, la prevalencia y duración va a incrementar con la edad y obviamente con los factores psicosociales y qué tan severo fue este cuadro de herpes zóster. Generalmente, o lo que se ha visto, es que en mayores de 70 años pueden presentar un dolor que puede volverse crónico por años. Y la característica es un dolor quemante o que puede estar cursando también con periodos de hipoestesia, además de las conocidas parestesias, disestesias o prurito. Aquí tenemos el tipo de lesiones. Recordemos que no nada más van a ser en tronco, pueden ser en cuello o incluso a nivel ocular. Y aquí ya estamos involucrando también otro tipo de especialistas como lo que es oftalmología o neuro inclusive. ¿Qué es importante en el tratamiento del dolor? Yo creo que esto es generalizado, así como le damos importancia a ciertos órganos, pues la piel también necesitamos hacer un estudio adecuado del dolor, identificarlo, obviamente clasificar la enfermedad y meter en ese saquito todo. Si no lo encontramos, pues obviamente dejarlo en estudio, aliviar el dolor, tratamos la enfermedad y obviamente una de las cuestiones que es importante es organizar la rehabilitación. Comentar al paciente, si nosotros hablamos en cuestiones de dolores agudos, generalmente comentar que esto puede ser recidivante, como en un caso de una dermatitis atópica, y si es un dolor crónico, como una neuritis herpética, obviamente mencionar que esto puede tener recidivas, puede haber recaídas y cómo se deben de manejar. Lo que mencionábamos que generalmente decimos, bueno, dermatología lo ve una gran parte de la consulta general, el médico de primer contacto. Ahora, en cuestión de dolor neuropático, ¿quién llega a tratarlo principalmente? Pues aquí vemos cómo lo llega a presentar cada grupo y obviamente, pues vemos cómo van variando las gráficas y cómo se van manejando las situaciones, ¿no? Hay veces que nos da mucho miedo lo que es el uso de opioide débil, por ejemplo, lo vemos en el grupo de internistas o en el grupo de los cirujanos, en los cuales pues se va como que una tendencia a manejar de todo. ¿Qué es importante? Obviamente, clasificar el dolor, tenemos diferentes escalas, manejarlo de acuerdo a la escalera del dolor y ver todos los medicamentos que podemos ir siguiendo de acuerdo a este tipo de cuestiones. Podemos apoyarnos de antidepresivos tricíclicos, lo que son los parches de lidocaína y capsaicina, como ya he mencionado en algunas patologías, o el uso de paracetamol. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos las guías de manejo en dolor neuropático. Entonces, si ustedes ven este cuadro, puede ayudarlos un poco. Van a ver que hay guías que se van guiando que van siguiendo las guías canadienses y otras que van siguiendo las guías norteamericanas. Lo importante es tener un seguimiento, lo que hemos mencionado, dar seguimiento y continuar con rehabilitación y determinar cuál es la causa del dolor. Vemos aquí principalmente, y esto se las voy a dejar un momento para que vean cuáles son los mecanismos de acción, los medicamentos, las dosis que podemos llegar a usar, y generalmente, si hay alguna situación o algo, podemos llegar a utilizar terapia combinada. Esto puede ser tratamiento farmacológico o no farmacológico, o podemos apoyarnos de terapia tópica y sistémica. Aquí tenemos el otro grupo que también puede ser importante. De repente nos casamos con algún medicamento y si vemos, no necesariamente tiene que ser específicamente ese, podemos tener muy buenas opciones y generalmente como que nos da mucho miedo aplicar lo que es un opioide porque va a pasar o alguna situación. Sin embargo, vemos que en muchos de los casos se nos pueden llegar a utilizar y complicaciones pueden ser incluso menores, ¿no? Entre los tratamientos no farmacológicos van a decir, bueno, es que ese dermatóloga está utilizando toxina botulínica. No nada más la utilizamos para lo que son gestos, para lo que es hiperhidrosis, podemos llegarlo a utilizar incluso para dolor, cierto tipo de dolor.
muchos clínicos tienden a aplicarlo en migraña y cuando hay contracturas crónicas también se puede llegar a utilizar, ¿sí? Vamos a ver que entre ellos podemos tener estimulación eléctrica, bloqueos o la aplicación de frío, como le habíamos mencionado, la terapia psicológica o acupuntura. Yo estoy a sus órdenes, espero que sea de utilidad este tema. Si hubiera alguna duda o pregunta, dejo mi correo electrónico, me pueden contactar. Tardo un poco en contestar, pero siempre los contesto. Les agradezco su atención y la invitación. Que tengan buen día.